Bueno, bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestra primera unidad, esta unidad que hemos llamado Pilares y Debates Metodológicos. Acá en esta cuarta sesión vamos a estar hablando sobre procesos, la búsqueda del materialismo dialéctico. Esta sesión complementa las anteriores por las que hemos pasado. Comenzamos con el positivismo, luego pasamos con la hermenéutica y en tercer lugar exploramos un poco sobre la fenomenología. Acá en este cuarto encuentro será la hora del materialismo dialéctico. Será la hora de pasar de la explicación del positivismo, la comprensión de la hermenéutica, los fenómenos de la fenomenología, a darle paso a los procesos del materialismo dialéctico. Así como lo he hecho en otras ocasiones, les comparto aquí abajo una bibliografía, en este caso un poco más nutrida, sobre este tema, en donde pueden explorar un poco más de información. Sin duda, Karl Marx es un referente ineludible en este tipo de trabajos. Karl Marx escribe un texto que es El método de la economía política. Allí hay bastante tela para cortar sobre el materialismo dialéctico. Otro texto importante es de un artículo de Diego Bruno llamado La dialéctica histórica de Karl Marx, aproximaciones metodológicas para una teoría del colapso capitalista. Un gran libro que escriben Henri Lefebvre y Norbert Guterman, titulado ¿Qué es la dialéctica? Y por último, una serie de 3 artículos de pensadores latinoamericanos, Hugo Semmelmann, Carlos Nelson Coutinho y Sergio Leza, cada uno de ellos con un interés diferente, pero en este mismo marco, en este mismo campo de problemas. El de Hugo Semmelmann se llama Pensar teórico y pensar epistémico, los retos de las ciencias sociales latinoamericanas. El de Carlos Nelson Coutinho se llama Gramsci, el marxismo y las ciencias sociales. Y finalmente el de Sergio Leza lleva por título Lukács, el método y su fundamento ontológico. Acá ya empiezan a ver también algunos de estos nombres que complementan este campo de trabajo. No solamente es el nombre de Marx el que va a aparecer, pensadores como Gramsci, como Lukács, como el mismo Henri Lefebvre, que escribe uno de los libros que les recomiendo acá, son autores que han cultivado y trabajado en este campo. Las ciencias sociales en el siglo XX se vieron muy nutridas por las reflexiones del materialismo dialéctico. Hoy vamos a ver un poco hacia qué es a lo que va y cuáles son esas posturas en un primer momento de Marx de las cuales echa mano este tipo de planteamientos. Hay que decir en primer lugar que las ideas clave, como unas ideas de coquito, para comprender esta línea que es tan diferente a las mencionadas en los videos anteriores, es tan diferente es porque tienen unas nociones de qué es el conocimiento, qué es la realidad, cuáles son las relaciones entre sujeto y objeto y cuál es su interés y su propósito, muy distintas a las otras que hemos mencionado. Vamos a ver que aquí, en el materialismo histórico, en el materialismo dialéctico, la idea de conocimiento se entiende es como la comprensión de las contradicciones entre los fenómenos. Se entiende siempre como un devenir histórico que está en constante movimiento. Es un poco esta idea de entender que que hay una tesis a la cual se le antepone una antítesis. Estas dos frentes entran en contradicción, producen una síntesis, pero ahí no se acaba el asunto, sino que ahí ya la síntesis se convierte en una nueva tesis que genera una antítesis con la cual entra en contradicción y así se va yendo la historia. El conocimiento es comprender este tipo de contradicciones, es comprender las contradicciones de los fenómenos, comprender su contenido histórico, cómo han llegado a ser lo que son. Esto no es una idea nueva, este tipo de herencias dialécticas, de herencias del
del materialismo marxista vienen desde Heráclito, vienen desde el materialismo epicúreo, no son algo nuevo en el panorama. Él estaba retomando unas ideas que ya estaban sobre la mesa. Vamos a ver más adelante que también tomará unas ideas sobre un gran referente que es Hegel, pero en realidad la relación de Marx con Hegel es como más de desencuentros de lo que normalmente nos dicen. Por ahora, idea de conocimiento, comprensión de las contradicciones de los fenómenos. La idea de realidad también es diferente. La realidad es el producto de las contradicciones históricas. La realidad siempre está cambiante, nunca es estática, nunca hay una cosa que surja y aparezca de una vez y para siempre. Está constantemente en transformación, está constantemente en mutación. Vean que esto es muy distinto a lo que mencionábamos anteriormente con el positivismo de Comte, con las ideas de las ciencias del espíritu, de la hermenéutica de Dilthey, incluso también con las ideas de Husserl de la fenomenología. Aquí la realidad siempre está cambiante, siempre es producto de las contradicciones históricas. Hay un asunto que es una palabra que va a aparecer constantemente en estas áreas, que es las totalidades concretas y dinámicas. Las totalidades son estas cosas como la unión, los sistemas, como todos los componentes de un fenómeno. Ellos reconocen, y en el materialismo histórico dialéctico se reconoce que estos procesos, estos fenómenos son concretos, es una realidad que está ahí, no se está poniendo en duda la solidez de ese fenómeno concreto, pero es una cosa cambiante. A pesar de ser un fenómeno concreto, es sujeto de transformación, no es que vaya a ser permanente. Luego, otras diferencias, otras ideas claves que hay que tener en cuenta de este planteamiento es que las relaciones entre el sujeto y objeto son mutuas, siempre se dan entre sujetos históricos, siempre hay una relación de mutua afectación, no hay solamente un sujeto que altera un objeto, sino que hay unos contenidos históricos dentro de los objetos estudiados que afectan a esos sujetos históricos que los están estudiando. Entonces hay que entender también acá en esta relación de sujeto-objeto que es una relación de mutua afectación. Acá se parece un poco a lo que mencionábamos con la hermenéutica, que también iba un poco en esta línea, al menos en este fragmentico. Y por último, hay que entender que en el materialismo histórico, en la dialéctica que acá vamos a plantear y que tanto influencia las ciencias sociales y humanas en el siglo XIX y XX, el interés y el propósito que tienen es el de transformar la realidad, es el de generar un cambio social, el buscar la emancipación de los pueblos, la emancipación de los académicos que hacen estos estudios. La idea es seguir ese llamado de Marx y de Engels, en el cual se señalaba que el asunto no era solamente interpretar el mundo, sino transformarlo. Acá el materialismo dialéctico es claramente aplicado a través de Karl Marx y con su inmenso texto, con el más famoso de todos sus textos, El Capital. Este libro es publicado en 1867. Hay en El Capital no una presentación metodológica de qué es el materialismo histórico dialéctico, sino que hay una aplicación de ese tipo de ideas, de esa forma de proceder ante los fenómenos económicos. Hay una forma de proceder que comprende esta noción, pero que asume esta idea de conocimiento, esta idea de realidad, esta relación de mutua afectación entre sujeto y objeto, esta búsqueda por comprender las relaciones, las contradicciones internas de los fenómenos. Aquí Marx lo pone en despliegue con los fenómenos económicos de su época. Además,
una de las relaciones más polémicas y fuertes con este materialismo marxista es la relación que hay con Hegel, como lo mencionaba ahorita. Muchas veces se habla de Marx como el gran continuador del legado hegeliano. Esto es cuando menos polémico afirmarlo, porque lo que hace Marx es invertir la propuesta dialéctica hegeliana. Hay una inversión ontológica en esta propuesta. Mientras que Hegel tiene una línea fuertemente idealista, Marx tiene una línea fuertemente materialista. Y él escribe esto en el Capital, en el cual queda bastante claro esa gran diferencia con Hegel. Dice Marx en el Capital: mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a su fundamento, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso del pensar, al que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo, es el demiurgo de lo real. Para Hegel, entonces, el pensar es el que crea lo real, es primero el pensamiento y luego lo real. Y continúa Marx diciendo: lo real no es más que su manifestación externa. Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana. La mistificación que sufre la dialéctica en manos de Hegel en modo alguno obsta para que haya sido él quien, por vez primera, expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de aquella. Aquí entonces vean que está Marx primero diciendo: yo soy muy distinto a Hegel, pero le reconozco a él que fue el primero en presentar de forma amplia y ordenada esta forma de proceder. Continúa Marx diciendo: en él la dialéctica está puesta al revés. Es necesario darle vuelta para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. El materialismo marxista entonces bebe de la herencia hegeliana, pero va a estar diciendo: mientras que Hegel iba en la dirección pensamiento, iba del pensamiento a la realidad y después de la realidad volvía al pensamiento, el camino del materialismo marxista va a ser a la inversa, va a partir de la realidad, de estudios de realidades concretas, va a describirlas, luego irá al pensamiento, luego irá a categorizarlo, a ponerle conceptos, a ponerle teoría y posteriormente volverá a esa realidad concreta. Entonces vean que hay una diferencia ahí sustancial y metodológicamente en ciencias sociales esto cambia por completo la forma de hacer los trabajos de campo, por ejemplo, o de hacer las revisiones sobre casos de estudio o temas, por ejemplo, tan cercanos al mundo latinoamericano como la investigación-acción participativa, un tipo de forma de trabajo que bebe directamente de estas herencias. Aquí en este materialismo marxista, el sujeto que conoce actúa sobre lo real, esa es la praxis, lo que llaman praxis. El sujeto que conoce actúa sobre lo real y es condicionado a la vez por ese despliegue mismo de lo real, por la historia. Es decir, los sujetos investigadores, los sujetos del mundo real, hacen cosas, tienen una praxis, actúan, pero están marcados también por una realidad que es la historia. La historia nos determina por completo en nuestro actuar, y la historia no es una idea abstracta que haya salido del pensar y de la racionalidad idealista de un personaje como Hegel, que estaba hablando del espíritu absoluto de una época. Él no estaba, del espíritu del pueblo, de un territorio o del espíritu absoluto. Él no va a estar yendo a estos tipos de
de planteamientos que ponen la razón por encima de todo, sino que ponen lo real por encima de todo, lo concreto por encima de todo. Hay que seguir señalando ideas claves de este materialismo histórico dialéctico en esta forma de trabajo, a diferencia de, por ejemplo, del positivismo. El positivismo, recuerden que tenía como una de sus pretensiones poder predecir, poder señalar qué es lo que iba a suceder. A diferencia de esto, el materialismo histórico dialéctico es un método siempre a posteriori, es siempre histórico, siempre está describiendo lo que ha sucedido, siempre está describiendo e intentando comprender qué es lo que ha sucedido, pero más adelante, al final de este video, vamos a ver cuál es la vocación a futuro que tiene esta propuesta. Por ahora, este método a posteriori, hay que decir, es que siempre es histórico, va como en el movimiento constante de análisis y síntesis. Siempre se están haciendo análisis y síntesis. El análisis en este camino de separación, como de aislar los fenómenos, de reducir las partes que componen un fenómeno, encontrar qué es lo que hace, cuáles son como todas las partes que componen un fenómeno social que se está estudiando, aislarlo, ver cómo separamos cada uno de estos componentes. Pero después de hacer este proceso de análisis para poder describir esa realidad concreta tan bien como sea posible, hay que hacer un proceso de síntesis. Hay que buscar hacer esta comprensión material histórica en la que esos componentes que se veían como caóticos, que están como dispersos, se les otorga como un sentido, se les comprende un sentido, se da esa visión de totalidad, esa visión a la que se llega después de ese proceso de ida y vuelta, de ese proceso de ir a la realidad concreta, volver al pensamiento, a la teoría, a la categorización y después regresar, volver a la realidad concreta. Así con la síntesis llegamos a la totalidad. La totalidad en este tipo de reflexiones es lo que permite retornar al fenómeno inicial, pero ya no como un conjunto caótico, sino como una serie de múltiples determinaciones y relaciones. Esto se hace, este camino de ida y vuelta se hace porque, afirma esta línea, el todo completo del mundo no es cognoscible de manera directa. No podemos comprender y estudiar el todo de manera directa. Hay que hacer este tipo de caminos, hay que ir y volver, hacer el análisis y la síntesis, buscar la totalidad, buscar presentar las determinaciones y relaciones que hay entre los componentes para que no se presente como un asunto caótico o invisibilizado esas relaciones, sino que haya como una forma de comprenderlo. Por eso en esta forma de proceder siempre se va de lo simple a lo complejo. Siempre se comienza por estudios de elementos simples, entre comillas simples, como lo son el trabajo, la división del trabajo, lo que se entiende por necesidad o qué es el valor de cambio. Eso es lo simple en los planteamientos de Marx del Capital. Se comienza por ahí para ir posteriormente a lo complejo, a elementos sobre el Estado, qué se comprende por Estado y cuáles son todas esas determinaciones y relaciones internas que tiene, esas contradicciones fuertes que tiene. Cómo se da el cambio entre las naciones, qué es lo que se entiende por crisis, cómo funciona el mercado mundial. Vean que acá ya hay una complejidad mucho mayor, ya hay unos fenómenos como con muchas más partes. Entonces primero se tienen que comprender los análisis, se tiene que hacer el análisis de estos fenómenos más simples para ir llegando a la comprensión y el estudio de estos fenómenos más complejos. Dentro de este andar hay que estudiar siempre en escalas, hay que comprender que estas expresiones, estos fenómenos se dan en escalas. Siempre hay una escala de la singularidad, de la particularidad y de la universalidad.
cada uno de los fenómenos que estudiamos siempre es parte de un sistema mayor y está conectado a una cosa, a un fenómeno menor. Siempre podemos estudiar entonces en estas tres capas los fenómenos. Los fenómenos son únicos en su singularidad, semejantes en su particularidad e iguales en su universalidad. En estos tres niveles se permite entonces comprender que no se está estudiando un fenómeno que se está dado de una vez y para siempre, ni se está poniendo sobre la mesa una cosa como que ya es la última palabra sobre ese fenómeno social o cultural. Se está comprendiendo que ese fenómeno social o cultural está conectado a otras cosas, tiene relaciones con otras cosas, determina fenómenos más pequeños o como de otro tipo, y es determinado por otros fenómenos de mayor alcance. Siempre entonces a posteriori, buscando la totalidad y estudiando en estos tres niveles, de lo simple a lo complejo. Es claro que Karl Marx, que nació en 1818 y murió en 1883, o sea, vivió a lo largo del siglo XIX, así como la mayoría de los otros que hemos mencionado, Comte, Dilthey, Husserl. Este hombre vive en el siglo XIX y es el máximo representante de esta forma de trabajar. Sobre Marx hay que decir que fue un extremista útil. Un extremista útil no es un personaje que vaya haciendo desastres sociales como a veces se puede entender, sino que acá lo estamos presentando como quien toma una idea, quien se compromete con unos valores, con una forma de comprender y lleva esto hasta sus últimas consecuencias. Nos sirve, es útil, porque nos sirve para ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar con él, hasta dónde seguimos esta línea y cuándo nos parece que ya está sobrepasando a lo que estamos dispuestos a acceder. La idea central de Marx podría resumirse en la no explotación. Sus ideas giran en torno a no explotar, a reducir hasta el máximo o tanto como sea posible o por completo la explotación. Y para esto hace una serie de planteamientos sobre la teoría del trabajo, la teoría de la plusvalía, de los conflictos, bueno, una enorme cantidad de planteamientos que los invito a explorar con mayor detenimiento. Ese no es el tema central de lo que nos convoca acá, pero es valioso mencionarlos. Es valioso también mencionar que Marx tiene lo que normalmente dicen que son dos fases distintas, un Marx joven alemán y un Marx más maduro inglés. El joven alemán apasionado con las revoluciones que veía que sucedían en la Europa del siglo XIX y que creía ver allí el comienzo del fin del capitalismo, y un Marx más maduro, que es el Marx del Capital, que se va a estudiar economía política sin límites y empieza a hacer unos análisis sobre el poder, sobre la desigualdad mucho más sesudos, con mucho más contenido, no solamente con el llamado a la transformación que había en unos primeros momentos. Este Marx más maduro reconoce el largo plazo que se necesitan para estos cambios, reconoce que la transformación del modo de producción no se da en el lapso de unos pocos años o de unas cuantas décadas. Siempre hay un proceso en los planteamientos del materialismo dialéctico, siempre hay un proceso de génesis, desarrollo y caducidad de las ideas
Él en esta fase como madura reconoce más claramente esto, reconoce la transitoriedad y las posibilidades de transformación futuras que hay, yendo en la misma línea del materialismo, de estas ideas claves que les mencionaba al comienzo sobre las contradicciones internas. Reconoce que hay unas contradicciones internas que impulsan los procesos sociales a futuro, pero esto es un camino lento y paulatino. Sus compromisos con la concepción materialista de la historia lo llevan a mirar la realidad material como lo central, como la idea que se tiene que tener para fundar una ciencia, que es la ciencia de la historia, mientras que el positivismo hablaba de que la ciencia que había que fundar era la sociología. La hermenéutica hablaba y hacía referencia a algunos elementos como de psicología y de historia también. La fenomenología hablaba más, era como cercano a la psicología, pero planteando una fenomenología que era bastante distinta. Acá nuevamente volvemos a la idea de fundar una ciencia, la ciencia de la historia, que tenía que estar con esta concepción materialista. Era hora de que observáramos empíricamente para demostrar cada uno de los hechos en casos individuales, que dejáramos de lado toda esta mistificación, esta especulación que veía Marx y Engels, no solamente con Hegel, con su espíritu absoluto, con su idealismo alemán, sino también con todas estas expresiones que todavía estaban sobre la mesa, que hacían referencia a elementos religiosos para ordenar la sociedad, o que hacían referencia a un destino revelado y predefinido hacia el que iba la humanidad. Había que ir a la observación empírica. En eso es cercano al positivismo también. Él tenía ese espíritu de la época, como sería muy feliz Hegel mencionándolo. Él tenía ese espíritu de la época de buscar cómo hacer una ciencia confiable y cómo hacer que los análisis sobre la sociedad fueran empíricos, fueran medibles, no estuvieran basados en unas ideas metafísicas. Este hombre, con varios de sus seguidores, plantea que lo particular de la condición humana es que producimos nuestros propios medios de subsistencia y que tenemos una fuerza de trabajo, es decir, que creamos cosas. Marx construye su teoría a partir de estos hechos y no desde ideas preconcebidas. Él parte de que estas son como fenómenos que podemos ver desde la observación empírica, que producimos nuestros propios medios de subsistencia, cultivamos, recogemos, criamos animales y hacemos pastoreo. Y también tenemos una fuerza de trabajo con la cual podemos crear cosas, podemos crear mercancías, podemos crear productos a los cuales les damos unas posibilidades distintas a las que tenían inicialmente. Cogemos un producto, una materia bruta, una materia natural, y la transformamos y la ponemos a funcionar de un modo diferente. Le damos unas características diferentes. Eso es bastante particular en la condición humana, decía Marx. No somos los únicos animales que creamos herramientas. Esa fue por mucho tiempo una descripción del hombre. Ya muchos estudios de etología, especialmente en primates grandes, pero también en otro tipo de animales, empiezan a demostrar que también desarrollan y entienden qué hacer, cómo utilizar objetos como herramientas, pero aún así nosotros utilizamos esas herramientas para crear cosas que suplen otras necesidades, que no solamente van como a permitirnos subsistir, sino que nos permiten complejizar la sociedad. Acá
no solamente Marx, esto en realidad es algo posterior, esto es unas ideas de otros marxistas, van a traducir algunas de estos planteamientos en estas palabras, en las ideas de que tenemos socialmente una configuración de infraestructura, estructura y superestructura. Estos tres modos, estas tres categorías servían para comprender las diferentes esferas como de la realidad del mundo. La infraestructura era la materia misma transformable, son los recursos naturales, las cosas que están ahí afuera en la naturaleza. Los modos de producción son las formas de transformar esa materia, son las formas en las cuales nos organizamos para tomar esa infraestructura, transformarla y permitirnos la subsistencia. Y por último, la superestructura son las expresiones de la conciencia que tienen como función reproducir y sostener el modo de producción. O sea, la idea de la superestructura es soportar la estructura, justificar y defender la estructura, permitir que se siga reproduciendo, mientras que la estructura va obteniendo y produciendo la energía y los materiales y los recursos de la infraestructura que lo rodea. Así entonces, hay en esta línea, que como digo no es como del marxismo más ortodoxo, pero que ha servido para presentar un poco estas ideas, se plantea que se piensa como se produce y se produce según lo que se tenga en el entorno. Hay aquí una especie como de determinismo que veremos que en la dialéctica como que se intenta romper. Esto ha sido una frase que se utiliza para simplificar las miradas del materialismo histórico dialéctico, del marxismo, estas ideas de que la estructura consume la infraestructura y determina la superestructura para reproducirse, que por eso la estructura es lo más importante, por eso los modos de producción es lo más importante. Vamos a ver que hay en realidad una matización sobre estas ideas. No es tan lineal el asunto de que solamente el modo de producción sea lo importante y que ya el resto sea carreta. Hay unas relaciones de ida y vuelta, como los decíamos, como lo mencionaba ahorita. Hay unas vinculaciones de elementos culturales, por ejemplo, religiosos, políticos, que comúnmente estarían más en la parte de la superestructura sobre ese modo de producción. Quienes hacen más este tipo de análisis, este tipo de énfasis en la superestructura, son los miembros de la conocida Escuela de Frankfurt, sobre quienes haremos más adelante una pequeña mención. Por ahora valdrá la pena reiterar este compromiso de Marx con la ciencia, con cómo organizamos una forma de proceder que sea confiable, que sea legítima, que no esté basada en estas preconcepciones anteriores, que no esté basada en que la tradición así nos lo enseña. Y escriben Marx y Engels en la ideología alemana esta frase. Dicen: las premisas de las que partimos no tienen nada arbitrario, no son ninguna clase de dogmas, sino premisas reales, de las que solo es posible abstraerse en la imaginación. Son los individuos reales, sus acciones y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se han encontrado como las engendradas por su propia acción. Historia y praxis. Estas premisas pueden comprobarse, consiguientemente, por la vía puramente empírica. Ellos están comprometidos y afirmando fuerte y directamente que esta forma de proceder, que esta forma del materialismo histórico dialéctico está partiendo desde ir a los hechos tal cual son, ir a las realidades que se manifiesten, describir esas realidades, analizarlas, hacerles un análisis, una síntesis y intentar ya comprender entonces como las relaciones de estos fenómenos. Allí, en ese camino, es que el progreso social se entiende como un constante funcionamiento y
como el surgimiento y la caída de organizaciones sociales. Siempre está la tesis a la cual se le presenta una antítesis, tienen una tensión, generan una síntesis. Y esa síntesis pasa por el mismo proceso. El progreso social sigue ese mismo orden, está marcado por contradicciones y revoluciones. Siempre funciona con un sistema de producción que funciona, pero que tiene unas tensiones internas que lo hacen eventualmente fallar, y ahí surge un nuevo sistema de producción. Así entonces primero nos organizamos socialmente a partir del régimen esclavista, que funcionó pero que tenía unas tensiones, falló, surgió un nuevo sistema de producción en el feudalismo, pasó lo mismo, funcionó, tensión, cae, mercantilismo, funciona, tensión, falla, fisiocracia, y luego funciona, tensión, se tensiona, falla y llegamos al capitalismo. El capitalismo en este camino es un proceso natural de la historia, es algo a lo que se llega, a lo que llega la historia de la humanidad por este largo proceso. Es una forma de organización social que es necesaria, que genera una gran cantidad de riquezas, que genera una necesidad por la innovación constante, una búsqueda por la eficiencia constante, la competencia entre las diferentes empresas, fábricas, hace que siempre haya una búsqueda por la innovación, que siempre esté haciendo más con menos, intentando encontrar la forma de hacer más con menos, y esto genera una gran cantidad de bienes y servicios que eran valiosos, eran importantes. Hay que decir también que el capitalismo, con su división intensa del trabajo, lo que hace es aumentar una gran brecha social que en la época se reconocía más claramente entre la ciudad y el campo, entre el mundo industrial y comercial y el mundo agrícola. Hoy en día pues esas brechas también se reconocen dentro del mismo mundo industrial, dentro del mismo mundo comercial y dentro del mismo mundo agrícola. No es lo mismo ser estar en un trabajo industrial en la producción de computadores y en el trabajo pues, de software, por ejemplo, a estar en el trabajo industrial de lo que sea, pues de producción masiva de ladrillos. No es lo mismo tampoco estar produciendo bananos a estar produciendo aguacates. Son cosas, hay también unas divisiones entre cada uno de estos campos. Pero ahí se veía una división muy clara, muy visualmente evidente entre la ciudad y el campo. Estábamos en la época del coletazo de la revolución industrial. Había una migración masiva de personas del campo a las ciudades. Las ciudades empezaron a tener todo este tipo de problemáticas ambientales y de desigualdad y demás, pero se generaba gran riqueza. Se generaba gran riqueza también a costa de una mayor explotación. Esa mayor explotación era lo que iba a generar las tensiones internas del capitalismo, y esas tensiones internas del capitalismo iban a llegar a un punto en el cual, así como todas las otras organizaciones sociales que ha habido en la historia, que en cada uno de sus momentos, seguramente muchos lo vieron como aquello inamovible, aquello que nunca iba a cambiar. ¿Quién se hubiera imaginado que los reyes iban a dejar de existir? ¿Quién se hubiera imaginado que poseer tierras iba a dejar de ser como lo que marcara si uno era poderoso o no? Así como esas ideas, esos momentos terminaron, asimismo el capitalismo va a terminar y dará paso a una fase siguiente, que será la fase del socialismo, que también va a tener unas contradicciones internas, que también va a colapsar y dará paso finalmente a una fase que es del comunismo. ¿Por qué estas dos ideas serían distintas? Muy rápidamente, aunque esto ya es como de asuntos más de política que de ciencias sociales.
fallarían un poco, fallarían es porque en el socialismo se distribuiría según el trabajo. Esa distribución según el trabajo igual iba a generar unos problemas internos con personas que tuvieran limitaciones de algún tipo, limitaciones cognitivas o físicas o según la edad, según la capacidad física de cada persona, y finalmente estaban coordinadas también por un Estado más fuerte, por un Estado centralizado. Entonces se llegaría a una fase posterior en donde no iba a haber un Estado centralizado, sino un énfasis era en grupos comunitarios autogestionados, o sea, una descentralización, un proceso en donde ya no se distribuyera según el trabajo, sino según las necesidades, donde estas comunidades entonces de menor escala podían reconocer la importancia y la necesidad de darle una mano a esa persona anciana que ya no estaba trabajando, pero que había pues que necesita un apoyo adicional, o esas personas esas madres solteras que tienen hijos y que necesitan un apoyo adicional entonces para poder hacer sus trabajos sin que sus hijos estén a la deriva. Y este tipo de formas de organización podrían solucionar estas dificultades de forma más eficiente, sin una explotación, sin un abuso de unos sobre otros. Por ideas como estas es que tendríamos que decir que esos países comunistas, entre comillas, del siglo XX no serían tales ante estas propuestas. Eran países que no tenían sistemas capitalistas avanzados, no estaban industrializados, sino que eran países fundamentalmente agrarios, y fueron países, en muchos de ellos, en donde llegó un sistema impuesto por un agente exterior, generalmente pues un agente exterior como la Unión Soviética o como China, que impusieron unas formas de organización, pero esto mismo en ese proceso histórico generó unas contradicciones, generó unas respuestas diferentes. Se trató de imponer como una organización social sobre un territorio que no estaba, entre comillas, no estaba preparado para asumir ese tipo de asuntos. Acá hay unas críticas fuertes que muchas veces se le hacen a Marx, que afirman entonces que para que esto sucediera, significa entonces que hay que permitir que pasen años y años, décadas, generaciones en países con gran explotación, con gran sufrimiento, para que finalmente estén en el momento de asumir estas transformaciones. Además, hay un llamado a la industrialización masiva, y qué consecuencias tendría eso entonces ambientalmente en el mundo. Bueno, acá vamos a ver que hay unas respuestas que algunas líneas que son conocidas ahorita como marxismo ecológico, por ejemplo, empiezan a dar, o algunas otras líneas de otros lineamientos que siguen el marxismo, que siguen estas formas de proceder del materialismo histórico dialéctico, que intentan responder a este asunto de si tenemos que esperar décadas y décadas de explotación o cómo generar esas transformaciones sociales. Por último, una última elemento como de gran importancia en el pensamiento marxista, en esta forma de proceder del materialismo histórico, y es el compromiso constante con la libertad. Vean que en el materialismo histórico señalábamos que uno de sus propósitos es la emancipación, es la transformación de la sociedad, y es esa transformación de la sociedad para buscar una sociedad en donde no haya explotación, en donde uno no sea libre, pues en donde se comprenda que uno no puede ser libre si depende de la explotación ajena, en donde, como Marx y Engels decían en el muy temprano manifiesto comunista, el libre desarrollo de cada cual es la condición para el libre desarrollo de todos. Es la idea entonces de la libertad como un asunto que se consigue colectivamente y no individualmente. Bajo estas ideas de la no explotación
se tratan y se plantean las teorías del valor del trabajo, la teoría de la plusvalía, de los conflictos, la teoría de la explotación y la alienación. Todo esto tratando de dar respuestas y tratando de explicar de dónde viene el valor, cómo es posible la ganancia en los mercados. Y acá Marx y Engels hacen sus apuestas, sus planteamientos, en los cuales luego, a posteriori, como que emerge el método que se siguió para hacer estos análisis y se consolida este método del materialismo histórico dialéctico. Ese materialismo histórico dialéctico, ese marxismo, va dirigido a comprender que así no nos parezca, estamos en un contexto de alienación y explotación, está dirigido a develar esas coberturas que tenemos en los ojos, asuntos por ejemplo como estos que escriben en la ideología alemana. Dicen Marx y Engels, en efecto, a partir del momento en que comienza a dividirse el trabajo, o sea, el momento de detonación del capitalismo, cada cual se mueve en un determinado círculo exclusivo de actividades que le es impuesto y del que no puede salirse. El hombre es cazador, pescador, pastor o crítico, y no tiene más remedio que seguirlo siendo si no quiere verse privado de los medios de vida. Mientras tanto, en la sociedad comunista, donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la producción general, con la que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pintor o crítico, según los casos. Vean que aquí hay entonces una intención, un compromiso con la libertad, un compromiso con la búsqueda de que cada uno pueda cultivar libremente sus intereses, sus facultades humanas, y que haya pues entonces esta explosión de la humanidad, de una humanidad que ya luego del capitalismo, luego de esta producción masiva de riquezas, puede concentrarse en algo más que producir eficientemente, en algo más que seguir ese mandato de la máquina de producir más con menos. El marxismo en el siglo XX y XXI en realidad pierde mucha legitimidad en sus análisis sobre el trabajo, sobre la mano de obra y los mercados. Ahí no es donde están los aportes mayores, sino que los aportes mayores están en esta línea sobre la libertad y sobre los análisis del poder, sobre asuntos de desigualdad social, sobre asuntos de explotación. La escuela de Frankfurt, como les mencionaba ahorita, con autores en unas primeras generaciones de Adorno y Horkheimer, pero también Walter Benjamin y muchos más, hacen un análisis hacen un planteamiento sobre la teoría crítica de la sociedad, hacen un análisis en donde le ponen el ojo a lo que anteriormente llamábamos superestructura, a cómo estos elementos culturales, religiosos, ideológicos, influencian y soportan el modo de producción, cómo estos asuntos sociales velan todas estas otras problemáticas. Es particular y vale la pena señalar que a esta línea de trabajo se le llamó marxismo cultural desde una línea opositora, desde una línea muy conservadora estadounidense. Estos fueron autores alemanes en su gran mayoría que emigraron de la Alemania nazi para Estados Unidos y continuaron allí sus estudios y los empezaron a señalar como
como los corruptores de los valores americanos desde la academia. Los empezaron a señalar como los espías o los caballos de Troya de la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y empezaron a señalarlos como, sí, como el problema del liberalismo triunfante, del capitalismo triunfante de Estados Unidos. Era por culpa de personajes como estos que estaban surgiendo cosas que parecían pues que escandalizaban a algunos en Estados Unidos, como esos movimientos que defendían los derechos civiles de las poblaciones negras, o esos movimientos que reivindicaban los derechos de las mujeres, o toda esa línea del hipismo que se oponía a las guerras y que defendía la importancia de reconocer y asumir la corporalidad y la sexualidad, la sensualidad. Todo este tipo de asuntos eran vistos como la corrupción de los valores americanos que venían de esta herencia, que venían del marxismo cultural, entre comillas, de esta teoría crítica de la sociedad, de esta forma de ver el mundo como un proceso en constante cambio, como un producto de tensiones que constantemente se van transformando. Autores más recientes continúan este legado. Uno de los más visibles es David Harvey. David Harvey es un geógrafo y teórico social británico. Él es catedrático en CUNY, en la City University of New York. Esta es la universidad pública como más importante de Nueva York. También es catedrático en la London School of Economics, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Está en Inglaterra. Y también es codirector del Centro de Estudios sobre Justicia Territorial en Quito. Esta parte es importante para nosotros latinoamericanos porque este personaje constantemente ha venido a Latinoamérica, tiene una cercanía muy fuerte con varios colectivos y grupos de Bogotá, de Medellín, ha venido varias veces a Colombia y hace un planteamiento sobre el materialismo histórico geográfico. Él plantea pues la importancia de tener la espacialidad en cuenta, de siempre considerar la espacialidad en lo que él llama los momentos del proceso social. Cada uno de esos momentos tiene una relación dialéctica con los otros, es decir, se influencian mutuamente, no es una cosa lineal y unívoca, sino que se influencian y están en unas contradicciones constantes. Y estos 6 momentos son los que ven aquí en este cuadro, son el momento del discurso o el lenguaje, el momento de las creencias, los valores y los deseos, el de las instituciones y los rituales, el de las prácticas materiales, las relaciones sociales y el poder. Y lo que hace David Harvey es señalar cómo cada uno de estos elementos está marcado por la espacialidad. Tiene que ser comprendido no solamente con un proceso y como con una lectura histórica, sino también con una lectura geográfica, con una lectura de las condiciones geográficas de donde surge, de los contextos de espacialidad, de las ideas de espacialidad, de donde surgen, las concepciones que se tienen, por ejemplo, de naturaleza o de territorio en estos planteamientos. David Harvey habla sobre la inequidad social, sobre el empobrecimiento, sobre la degradación del medio ambiente, sobre la historia del desarrollo urbano y cómo hay una constante búsqueda por significado en estas sociedades contemporáneas urbanizadas. Habla de la ciudad de una forma muy interesante porque presenta la ciudad como una representación concreta de la historia con las diferentes capas y cómo en las ciudades se muestran esas constantes contradicciones, esa ciudad que por más que sea una ciudad de avanzada y de vanguardia, en casi, me atrevo a decir, bueno, se atreve a decir Harvey, en el 100% de los casos está al lado de
poblaciones empobrecidas y devastadas, personas con unas calidades de vida miserables y con unas condiciones de trabajo escandalizadoras. Este personaje habla constantemente sobre el movimiento que deben tener los intelectuales, los estudiosos de las ciencias sociales y humanas entre las universidades y los territorios, que siempre hay que ir a los territorios, hay que estar en los territorios, no se debe quedar el trabajo académico como un trabajo de sillón, sino que se tiene que ir a la realidad concreta, tiene que partirse de la realidad concreta y luego ir a la universidad a reflexionar y volver posteriormente al campo, pues al territorio estudiado. Y dos de sus libros más famosos en donde presenta este tipo de formas de trabajo son, pues, en el 2013, el libro titulado Ciudades Rebeldes, del derecho a la ciudad a la revolución urbana, en donde retoma la herencia de Henri Lefebvre, y el del 2014, 17 contradicciones y el fin del capitalismo. En libros como estos libros que, como ven, son recientes, son bastante contemporáneos a nosotros, hay un planteamiento sobre el materialismo dialéctico aquí y ahora en la realidad social que habitamos. Y otro de los autores que les quiero mencionar que también sigue este camino es Slavoj Žižek, o Žižek, creo que es que se dice en su idioma, pero bueno, Žižek es un filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural. Él es esloveno. Esloveno es en este momento, él nació en la desaparecida Yugoslavia y habla constantemente sobre cómo esa transformación de la idea de nación, esa transformación de ese territorio en el mar de pequeños países que surgieron después de Yugoslavia, da cuenta de esa transformación constante del mundo. Žižek afirma que él es hegeliano antes que marxista, que él es lacaniano, es decir, que él sigue las ideas de Lacan en el psicoanálisis antes que las de Marx, pero aún así lo que siempre dice es que él lo que hace es como volver a hacer unos análisis semejantes a los de Marx, pero reivindicando algunas herencias del psicoanálisis y de Hegel que él considera que Marx, pues en el caso de Hegel no comprendió bien, y en el caso del psicoanálisis pues no tuvo ni siquiera en consideración, pues porque no existían, pues, cierto. Žižek es catedrático de la Universidad de Londres, también una de las universidades más influyentes del mundo, y de la Universidad de Ljubljana, de la universidad, pues, nacional más importante en su país. Les menciono este tipo de cosas tanto en David Harvey como en Žižek, en donde trabajan para señalar también que son espacios que no son periféricos. No es que este tipo de reflexiones se den al margen y en pequeños y muy acallados espacios. Este tipo de reflexiones se están dando en las universidades más importantes del mundo. Žižek, con libros recientes como Menos que nada, Hegel y la sombra del materialismo dialéctico y La nueva lucha de clases, los refugiados y el terror, continúa esta forma de proceder, continúa este legado, hace unos análisis del capitalismo con detenimiento y reflexión, con propuestas, habla sobre el problema actual de creer que todos tenemos que salir masivamente a unirnos a una protesta y que con eso vamos a cambiar la sociedad. Él lo que dice es, sí, hay que emancipar, sí, hay que transformar, pero esto no es tan sencillo. Esto no es salir a la loca a unirse a cualquier grupo, sino que hay que hacer la difícil tarea del pensamiento, hay que darle ese espacio. Ese es uno de sus defensas de Hegel, pues hay que darle ese espacio a la reflexión teórica, a comprender el fenómeno
a comprender teóricamente qué es lo que sucede antes de salir a batallas tontas, a batallas que no valgan la pena, y él ve muchas de las batallas contemporáneas como cosas muy menores. Ve, por ejemplo, toda esta defensa por lo políticamente correcto como un nuevo totalitarismo, como un problema en el cual él no está en contra de lo que se está defendiendo, él no está en contra de los derechos de las mujeres, él no está en contra de los derechos de las poblaciones negras, pero él sí está en contra de que no haya debates sobre eso y en que se censure a los opositores, en que simplemente se reduzca el asunto como un debate moral de estar haciendo algo malo moralmente, y señala cómo ese camino lo que hace es fortalecer esas líneas políticas que pueden llevar a totalitarismos bastante explotadores. Cuando lo vean, los invito a que lo busquen, tanto a David Harvey como a él. Sí sé que es un personaje muy charro, él tiene una enorme cantidad de tics, es incluso difícil a veces seguirle las ideas en su inglés entrecortado, pero también pues como con todos los gestos que hace. Pero es un personaje muy interesante porque él siempre tiene una convicción, una búsqueda de unir la teoría con la cultura popular. Él siempre está buscando poner ejemplos con películas, él siempre está buscando poner ejemplos con literatura o con cosas que están pasando en la cultura popular y que son famosas y que la gente como que las entiende en este momento. No es un autor como didáctico en el sentido peyorativo de la palabra, como que presente todo en pulpita y ya masticadito. Es un autor denso y difícil de seguir muchas veces, pero en proyectos como un par de documentales que tiene publicados en las redes y que son de fácil acceso, está claramente una intención de hacer una gran divulgación de estas ideas, de llegar a diferentes públicos, de llegar a diferentes personas que no van a estar en la línea de comparar un libro que se llame Hegel y la sombra del materialismo dialéctico. Entonces ahí va como con los dos frentes. Para terminar, quisiera mencionar algunas palabras sobre el texto que los invité y que los invito a leer. Este texto de David Harvey, que es un capítulo que se llama Dialéctica en un libro titulado Justicia, Naturaleza y Geografía de la Diferencia. Es un artículo muy interesante en donde Harvey plantea cómo es que funciona la dialéctica, cuáles es que son sus principios, por qué es que los procesos son importantes en la dialéctica. Y quiero mencionar como rápidamente 11 principios que David Harvey plantea acá en este capítulo. Y David Harvey finalmente es como un representante, entre comillas, más legítimo de este materialismo dialéctico que estamos tratando aquí, porque como ven, Zizek, a pesar de que también está en ese camino, pues tiene otras herencias y tiene otras formas de proceder, como las que vienen de sus estudios en psicoanálisis. David Harvey acá entonces plantea 11 principios que simplemente los voy a enumerar para cerrar este video y para que quedemos entonces con dudas abiertas y con motivaciones para leerlo y para buscar más información sobre la dialéctica. Dice Harvey que el primer principio de la dialéctica es que no es mecanicista, está buscando entender los flujos, las corrientes, los procesos, las relaciones que se dan. En segundo lugar, las cosas, los elementos, los fenómenos están constituidos a partir de esos flujos, procesos y relaciones, y estos funcionan dentro de campos vinculados. Esos campos vinculados son los sistemas, son lo que ahorita llamábamos totalidades. Hay una relación entre cada uno de las cosas con esos campos. Ahí hay unas totalidades que se conforman. Dice además, en tercer lugar, Harvey,
que nada es irreductible, todas las cosas son internamente contradictorias. En la dialéctica, cualquier cosa que veamos como estática, pues nunca es estática, siempre es heterogénea, y en eso profundiza en el cuarto principio. Las cosas son internamente heterogéneas, siempre hacen parte de un sistema, siempre hacen parte de algo más, y estas cosas internalizan constantemente diversos procesos y relaciones. Nunca internalizan todo, no es que una cosa tenga internalizado y sea la representación de absolutamente todo, solo internalizan, solo tienen en sí ciertos elementos como del sistema del cual hacen parte, de ese flujo, de ese proceso en el cual está enmarcado. Dice además en quinto lugar que el espacio y el tiempo no son absolutos ni externos a los procesos. Por eso es que tanto, no solamente tiempo, la línea de la historia que ya he mencionado constantemente, sino también espacio, la línea de geografía de Harvey, no son externos a estos procesos, hay que tenerlos en cuenta. No se puede tender, en sexto lugar, ni al reduccionismo ni al holismo. En séptimo lugar, la dialéctica no es cerrada, no se cierra en relaciones de causa y efecto lineales y unívocas, sino que hay una mutua afectación. En octavo lugar, hay el comportamiento transformador, esa búsqueda por transformar el mundo surge justamente de esas contradicciones. Buscamos transformar el mundo y surgen esos movimientos por las contradicciones internas de los procesos, porque siempre que hay una institución, un poder, no está ahí de forma como un pilar exclusivo, es producto de una contradicción histórica, de un proceso histórico que es sujeto a cambio, y ese comportamiento transformador, esa creatividad, ese cambio social surge de esas mismas contradicciones. En noveno lugar, habla sobre cómo el cambio y la inestabilidad son la norma, cómo en la realidad, en el mundo, en los hechos como empíricamente observables, el cambio y la inestabilidad son la norma, y en realidad lo que hay que explicarse es la apariencia de la estabilidad. Hay que dar explicaciones por qué hay unas cosas que perduran tanto tiempo, qué es lo que hace que haya unos procesos de cristalización, llaman en unos momentos, un proceso de cristalización de una institución, de un poder, de un concepto, que duran tanto tiempo. ¿Por qué sucede eso? Pone la atención entonces en esas permanencias, en eso que parece estable, porque en realidad lo inestable, lo constantemente cambiante, es la norma del juego, es la norma de la naturaleza, de cómo es la vida, siempre transformándose, siempre mutable. Y ya para ir terminando, dice en décimo y onceavo lugar, en el décimo dice Harvey, el décimo principio de la dialéctica es que la misma investigación, siguiendo esta misma lógica dialéctica, produce permanencias, produce conceptos, produce teorías. Esas teorías también son cambiantes. Hay que comprender en la dialéctica que no hay una teoría que esté planteada de una vez y para todas, sino que son sujetas de cambios, pueden ser transformables. Aquí funciona bien la descripción, no recuerdo quién es el que la definición, que no recuerdo el nombre de la persona que la plantea, pero que es la definición en la cual se presenta la ciencia como, pues se dice que en la ciencia lo único permanente es la investigación. Lo único permanente es que siempre estemos buscando, siempre estemos transformando esos conceptos, esas teorías, esas instituciones académicas que tenemos para comprender y describir unos fenómenos o unos hechos sociales. Y por último, finalmente, el principio de la dialéctica con miras a futuro, con miras a
a que en la dialéctica hay una constante búsqueda por la exploración de mundos posibles, por la exploración de potencialidades para el cambio, por no quedarse solamente con lo que es, sino con lo que puede ser, con mundos posibles que son distintos al mundo que hay en este momento y que se necesitaría transformar para que esta aparente estabilidad, esta aparente permanencia se transforme para llegar a a ese otro mundo. Estos son los 11 planteamientos de David Harvey, pero acá en el texto que le recomiendo en este capítulo del libro Justicia, Naturaleza y Ideografía de la Diferencia, en este capítulo titulado Dialéctica, David Harvey se extiende en cada uno de ellos, plantea con mayor detenimiento cada uno de estos principios y hace una presentación sobre, pues responde a preguntas como la última que ven aquí en la diapositiva, pues presenta cuáles son los 2 pasos que siempre siguen todas las formulaciones teóricas marxianas. Y vamos a ver que hay una diferencia ahí, de la cual podemos hablar después, entre marxismo y entre teorías marxistas y teorías marxianas. Hasta aquí es un poco el video de hoy, este largo recorrido por el planteamiento, por las ideas del materialismo histórico dialéctico, en el cual pues, Marx es ineludible, pero como vemos hay otros pensadores. Hasta aquí llegamos en esta 4ª sesión sobre la unidad número 1, la unidad de pilares y debates metodológicos. Tenemos entonces positivismo, hermenéutica, fenomenología, materialismo histórico o materialismo dialéctico, diré mejor. Y estas cuatro líneas van a ser las que van a determinar casi que por completo las formas de proceder de las ciencias sociales y humanas a lo largo de todo el siglo XX y en estas primeras décadas del siglo XXI. Vamos a ver acá una serie de problemáticas, vamos a ver acá una serie de incompatibilidades de unas con otras y vamos a ver en las próximas unidades nuevas dificultades, ahora con el método, con la idea de la verdad, con qué es lo que comprendemos más a profundidad por ciencia. Allá, cuando lleguemos a esta segunda unidad, exploraremos esos autores y siempre estarán haciendo eco a estos 4 pilares, a estas 4 búsquedas, las búsquedas por la explicación, por la comprensión, por los fenómenos y por los procesos. Les agradezco mucho la atención, espero que se animen a continuar estas búsquedas y hasta pronto.